Estimados estudiantes, reciban ustedes un cordial saludo. En este video vamos a explicar cómo aplicar la primera ley de la termodinámica a procesos químicos, en este caso a reacciones químicas, trabajando a partir de los calores de reacción. Cuando una reacción química, que es lo mismo que un cambio químico, ocurre, puede darse, al igual que las condiciones que nosotros establecimos en la primera ley de la termodinámica, a condiciones controladas. En este caso, nosotros podemos realizar reacciones químicas a volúmenes constantes. Esto ocurre cuando utilizamos un recipiente cerrado, hermético y rígido, que para este caso sería la celda de un calorímetro, en la que podríamos, por ejemplo, medir calores de combustión en reacciones de combustión, entre otras cosas. Bajo esta, o también nosotros podríamos trabajar a presión constante. Estas reacciones a presión constante son las reacciones que comúnmente se llevan a cabo en los laboratorios, ¿cierto? Y son las que tienen mucho más interés desde el punto de vista de la ingeniería, en donde la presión a la que estarían sometidas estas sustancias sería básicamente las presiones atmosféricas. Podemos usar calorímetros también para llevar a cabo este tipo de reacciones y medir los calores involucrados en dichos procesos. Por supuesto, es conocido por nosotros que cuando el proceso ocurre a volumen constante, el trabajo presión-volumen que se produce es igual a cero, dado que no hay cambios en el volumen del gas. Por lo cual, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, el cambio de la energía interna para este proceso sería igual a Q sub B. Si yo conozco el cambio de la energía interna, conozco el calor involucrado en el proceso, o si mido experimentalmente a partir de un calorímetro a volumen constante el calor que se produce o se consume en una reacción, voy a lograr obtener el cambio en la energía interna de dicho proceso. Cuando estamos hablando de procesos en los cuales la presión es constante, nosotros definimos que en un proceso a presión constante, ¿cierto? Hay una propiedad termodinámica que aparece, que se llama la entalpía y se define como la energía interna más la presión por el volumen. Es más conveniente utilizar la entalpía para medir los cambios energéticos que ocurren en un proceso químico a presión constante. Entonces, a presión constante sí se pueden producir variaciones de volumen del sistema reaccionante y la primera ley de la termodinámica quedaría definida como delta de U es igual a Q sub P, porque el proceso es a presión constante, menos el producto presión-volumen. Para este caso, nosotros podemos entonces deducir que delta de H es igual a Q sub P en un proceso a presión constante. Esto está demostrado en las clases anteriores. Entonces, conociendo el calor experimentalmente, yo puedo medir ese calor de una reacción en un calorímetro a presión constante. Yo puedo tener el cambio de entalpía en el proceso químico que estoy estudiando. Entonces, el calor como tal es una propiedad extensiva. Generalmente se expresan esos calores como propiedades intensivas, hallando la propiedad molar, en este caso el calor molar o la entalpía molar de la reacción. Teóricamente es posible, utilizando propiedades termodinámicas, utilizando unas tablas, en este caso de entalpías de formación, predecir la entalpía de una reacción química o el calor de una reacción química a presión constante. Esa entalpía de formación no es otra cosa que el calor que se intercambia a presión constante en la reacción de formación de un mol de una sustancia química a partir de sus elementos. Entonces, para el dióxido de carbono,
La entalpía de formación sería el calor que se intercambia en la reacción entre el carbono y el oxígeno, que son los elementos que conforman al dióxido de carbono. En esas tablas, generalmente, esas entalpías de formación están en estado estándar, en este caso, en condiciones estándar, y hay una aproximación, es que se supone que esos valores son independientes de la temperatura, por lo menos como aparecen en algunas tablas. Esa entalpía de formación para un elemento químico como tal, esas entalpías se definen como la entalpía de los productos menos la sumatoria de las entalpías de los reactivos, pero en la formación de un elemento químico tendremos la misma sustancia al inicio y al final, por lo tanto, esas entalpías van a ser iguales a cero. Una reacción química nosotros la podemos considerar eh, como un proceso en el cual inicialmente hay una descomposición que está marcada por la ruptura de los enlaces químicos que hacen parte de los reactivos, que va a permitir que exista una reorganización desde el punto de vista molecular, se creen nuevos enlaces químicos entre los átomos iniciales y se formen nuevas sustancias. Teniendo en cuenta esto y considerando también que la entalpía es una función de estado, es posible demostrar que para una reacción química nosotros podemos llegar a obtener los valores de entalpía para dicho proceso a partir de la sumatoria de las entalpías estándar de los productos menos la sumatoria de las entalpías estándar de los reactivos. Bajo esas condiciones estándar, entonces, si nosotros conocemos las entalpías de los reactivos y las entalpías de los productos, somos capaces de obtener la entalpía del proceso que estamos estudiando, en este caso de la reacción química. La ley de Hess también nos permite predecir los calores de reacción involucrados en un proceso químico. Esta ley nos plantea que si en una reacción química, por supuesto, los reactivos producen una sustancia a las que llamamos productos, para este caso yo tengo A más B para producir Z, en ese producto se puede liberar o absorber calor, dependiendo de la naturaleza del sistema. Pero esa cantidad de calor que se absorbe o se libera, de acuerdo a la ley de Hess, es independiente de de que esta reacción ocurra en una etapa, se dé en una etapa, o que esta reacción se dé en más de una etapa. ¿Qué significa esto? Que los cambios de entalpía son aditivos, de tal manera que la entalpía neta es igual a la sumatoria de cada uno de esos cambios entálpicos que puedan haber en los distintos procesos en los que se puedan descomponer un proceso principal. Si nos enfocamos en nuestra reacción de acá, A más B produce Z, esta reacción para ocurrir puede llevarse a cabo, por ejemplo, en tres etapas, en donde inicialmente A más B no producen el producto Z, sino que producen un producto L. Posteriormente, ese producto L da origen a un producto G. Y ese producto G a su vez es el que va a dar origen al producto Z. De tal manera que si nosotros hacemos la sumatoria de esta reacción, entonces L con L se cancelaría, G con G se cancela y al final lo que voy a obtener es A más B para producir Z. Pero cada uno de estos subprocesos tendrá asociado un producto de o un valor de entalpía, un valor de calor de reacción. Entonces, la sumatoria total, que vendría siendo la entalpía de esta reacción, no será otra cosa que la sumatoria de las entalpías de cada uno de los procesos que dieron origen a este proceso global. Entonces, si nosotros conocemos esos procesos que deben ocurrir para que una sustancia se forme
¿cierto? O podemos descomponer una reacción global en varios subprocesos, es posible conocer, si conocemos las entalpías de cada uno de esos procesos que ocurren, llegar a conocer el valor neto de la entalpía de una reacción. Miremos algunos ejemplos en donde vamos a aplicar esto. Entonces, tenemos que calcular la entalpía estándar de reacción para este proceso que tenemos acá, donde tenemos carbono sólido más un medio de oxígeno para producir monóxido de carbono. Esta reacción como tal es difícil de realizar en el laboratorio, por lo tanto, calcular el calor de reacción desde el punto de vista experimental no es tan sencillo, pero nosotros podemos tener una aproximación bastante real del calor involucrado en esta reacción si conocemos unas reacciones que nos puedan dar origen a ese proceso que tenemos. Entonces, para ello tenemos estas dos reacciones que tenemos acá, que son reacciones que son más fáciles de realizar en el laboratorio y por lo tanto nosotros podríamos medir el calor de reacción de las mismas y llegar a obtener este. En este caso tenemos carbono más oxígeno para producir dióxido de carbono y tenemos monóxido de carbono más un medio de oxígeno para producir dióxido de carbono. Cada uno de estos procesos tiene asociado su valor de entalpía de reacción. Entonces, ¿en qué consiste esto de la aplicación de la ley de Hess? Consiste en que a partir de estas ecuaciones que a nosotros nos dan los problemas o que nosotros podemos plantear, por supuesto debemos conocer los valores de las entalpías de estándar de reacción, nosotros podamos recrear esta reacción que tenemos acá, en este ejemplo, por supuesto. Entonces, no es más que tratar de ir armando un rompecabezas. Lo que yo les recomiendo es que traten de utilizar estas reacciones de tal manera que traten de recrear reactivos y productos, por supuesto, teniendo en cuenta cuántas veces aparece cada una de las sustancias en la reacción. Entonces, si me fijo en las dos reacciones, en la primera reacción yo tengo carbono y tengo oxígeno como reactivos, al igual que en mi reacción global. De tal manera que yo puedo usar esta ecuación, ¿cierto? A pesar de que no es el producto el que se obtiene al final, yo puedo utilizar esta ecuación para empezar a recrear la reacción global. Entonces partimos de esa ecuación, tenemos carbono más oxígeno para producir dióxido de carbono. La diferencia con la reacción original es que aquí tenemos un mol de oxígeno y acá tenemos medio mol de oxígeno. Debemos buscar la forma de que esto se transforme en medio mol y no en un mol como aparece en esta ecuación. Y acá tenemos monóxido y acá tenemos dióxido de carbono. Entonces, de los reactivos, de las especies como tal de la reacción, me falta definir el producto que sería el monóxido de carbono. Tengo una segunda reacción en la cual tengo monóxido de carbono, pero ese monóxido de carbono está como reactivo. Entonces, yo puedo usar esta reacción, pero no usarla de esta forma como aparece acá, sino de forma inversa, es decir, colocar al dióxido de carbono como reactivo, al monóxido y al oxígeno como producto, darle la vuelta a la reacción. Es lo que voy a hacer aquí. Coloco el dióxido de carbono para producir monóxido de carbono y un medio de oxígeno. Fíjense que al hacer esto, si yo hago la sumatoria de las dos reacciones, puedo eliminar este dióxido de carbono con este dióxido de carbono y ya solamente me quedaría como producto el monóxido de carbono. Además de eso, acá yo tengo un mol de oxígeno y en los productos tengo medio mol de oxígeno. Una ecuación química es como una ecuación matemática. Si ustedes se dieron cuenta, lo que hicimos aquí fue invertir la reacción. Si yo voy a hacer la sumatoria de estas dos reacciones, entonces, si del lado izquierdo tengo un mol de oxígeno, fíjense, sumando todo, nos quedaría carbono más oxígeno más monóxido de carbono más monóxido de carbono más dióxido de carbono más monóxido de carbono más un medio de oxígeno. De este lado tengo dióxido de carbono, de este lado tengo dióxido de carbono, lo puedo eliminar. ¿Listo? Lo que les decía. De este lado tengo un medio de oxígeno y de este lado tengo
un oxígeno. Entonces, si yo paso este 1 medio para acá, me quedaría 1 menos 1 medio. ¿Cuánto es 1 menos 1 medio? 1 menos 1 medio es 1 medio. De tal manera que ya no me quedaría oxígeno de este lado, sino que me quedaría 1 medio de oxígeno de este lado y estaría logrando recrear el proceso que tengo acá. ¿Listo? Entonces, logramos obtener la ecuación final. ¿Qué pasa con la entalpía de reacción? Yo voy a hacer la sumatoria de las entalpías de los procesos que usé acá, teniendo en cuenta que si no apliqué nada, si no hice ninguna operación con la reacción, como en el caso de la primera ecuación que planteé, debo utilizar el mismo valor de la entalpía de reacción, pero si para lograr mi objetivo debí multiplicar por algún número o debí invertir la reacción. Entonces, todo eso que se le haga a la ecuación se le debe aplicar al valor de la entalpía. Para este caso, lo que hicimos fue invertir la reacción, por lo tanto, el valor de entalpía que nosotros vamos a usar para la sumatoria total no debe ser negativo, sino que debe ser positivo. Entonces, fíjense, tendría la entalpía del primer proceso menos, ¿cierto? Porque invertiría el signo, la entalpía del segundo proceso. La del primer proceso es menos 393.75 kJ sobre mol, menos la entalpía del segundo proceso. Se le coloca el menos porque debo invertir el signo de este. De tal forma que este proceso da un valor de menos 110.77 kilojoules. Eso nos indica que esta reacción es una reacción exotérmica. El signo de la entalpía me indica si un proceso es exotérmico o es endotérmico, es decir, si libera o absorbe calor. En este caso se liberan 110.77 kilojoules por cada mol de esa reacción. Entonces, este sería el valor de la entalpía y pues es un proceso exotérmico. ¿Listo? Miremos otro ejemplo. Vamos a mirar la síntesis de acetileno, 2 carbono más H2 produce CO2H2. Entonces, nos piden que calculemos la variación de entalpía de este proceso a partir de las ecuaciones que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, como les indiqué en el ejemplo anterior, se trata de tratar de ir organizando ecuaciones de tal forma que nosotros podamos recrear el proceso completamente, es decir, recrear reactivos y productos. Entonces, observo mis ecuaciones, aquí están mis ecuaciones, y debo ir tratando, yo siempre trato de ir organizándome inicialmente los reactivos y después los productos. Entonces, de reactivos tengo carbono e hidrógeno, ¿cierto? 2 moles de carbono más 1 mol de hidrógeno y producto tengo acetileno. Entonces, la primera ecuación tiene al carbono como reactivo. Yo podría usar esta ecuación tal cual como aparece acá. La segunda ecuación tiene, en este caso, al hidrógeno también como reactivo, ¿cierto? También lo podría usar así. Como yo veo que no tengo más carbono solo por acá y aquí necesito 2 moles de carbono, entonces lo que tengo que hacer es colocar inicialmente esta primera ecuación, pero multiplicada por 2. ¿Listo? Entonces coloco la primera ecuación que sería 2 carbonos más 2 oxígenos, voy a multiplicar toda la ecuación, es igual a 2 dióxido de carbono. ¿Por qué la multipliqué por 2? Porque no veía otra forma en el resto de ecuaciones en donde yo pudiera sumar otro mol de grafito. Entonces, para hacer que los coeficientes coincidan, en este caso con los moles de carbono presentes en la reacción, entonces utilizo 2 moles de carbono. ¿Listo? En la reacción original necesito 1 mol de hidrógeno. Acá tengo 1 mol de hidrógeno. Entonces voy a usar esa segunda reacción tal cual como aparece en el proceso. Hidrógeno gaseoso más 1 medio de oxígeno gaseoso
es igual a H2O. Entonces, ya aquí tendría mi reactivo inicial, el carbono, y aquí tendría mi segundo reactivo, que sería el hidrógeno. Tengo unos subproductos aquí que son el dióxido de carbono, que no aparece en la reacción original, el oxígeno tampoco aparece en la reacción original, ¿cierto? Y el agua tampoco aparece en la reacción original. En la tercera reacción yo tengo mi producto, que es el acetileno, tengo oxígeno, tengo dióxido de carbono y tengo agua. ¿Listo? Entonces, de aquí me interesa el acetileno, pero fíjense que aquí tengo 2 moles de acetileno, yo solamente necesito 1 mol de acetileno. Entonces voy a usar esta ecuación de forma invertida y además de esa la voy a dividir entre 2 para que en este caso me quede un medio, me quede un C2H2 y no 2C2H2. Y es lo que se hace acá en el tercer paso. Entonces invertimos la reacción, nos queda no 4CO2, sino 2CO2, no 2 aguas, sino un agua, no 2 acetilenos, sino un acetileno, y 5 medios de oxígeno. ¿Listo? Entonces, aquí debemos verificar si logramos obtener o no eh, la reacción global que queríamos obtener. Hacemos la sumatoria, colocamos todos los reactivos, todos los productos, y empezamos a eliminar lo que podamos eliminar. Recuerden que debemos tratar de eliminar los oxígenos, debemos tratar de eliminar el agua y debemos tratar de eliminar el CO2. Entonces, fíjense que 2 CO2 aquí se pueden cancelar con estos 2 CO2 de acá. Ahí eliminaríamos el CO2. Tengo 5 medios de oxígeno de este lado. De este lado tengo 5 medios de oxígeno. Los oxígenos también se van. Y de este lado tengo un medio de agua, perdón, un mol de agua y un mol de agua. Tal forma que el oxígeno, el agua y el dióxido de carbono se cancelan y la reacción que obtengo es la reacción que necesitaba eh, expresar. ¿Qué pasa con las entalpías? Voy a hacerle a las entalpías todo lo que le hice a la reacción. En este caso, para la primera reacción, voy a multiplicar la entalpía por 2. La segunda reacción voy a dejar la entalpía intacta. Y a la tercera reacción, como la invertí, entonces le voy a anteponer el signo menos, ¿cierto? Al valor de la entalpía que es, pero también la voy a dividir entre 2, que fue lo que le hice a la tercera reacción. Entonces, hacemos las operaciones, la primera la multiplicamos por 2, la segunda la dejamos intacta y la tercera le invertimos el signo y la dividimos entre 2 para obtener un total. Les agradezco verificar este valor de 226.6 kilojoules sobre mol, que nos está indicando que la reacción es endotérmica, es decir, que para su realización o en su proceso de realización necesita absorber energía. ¿Listo? No libera, sino que absorbe. Entonces, espero que estos 2 ejemplos les sean suficientes. En las diapositivas que están en la plataforma hay otros ejemplos explicados. Los pueden mirar y si tienen alguna duda, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Hasta pronto.